En este apartado se hablará de las tablas de frecuencia para datos agrupados. Una tabla de frecuencias es una forma de presentar los datos obtenidos al realizar un experimento. Hay tablas para datos agrupados, tablas para datos no agrupados. Dentro de las tablas pues se pueden incluir frecuencias absolutas, frecuencias absolutas acumuladas, relativas acumuladas, porcentuales. También estas acumuladas, muchas columnas se pueden incluir, pero por ahora solamente se incluirán o se tendrán en cuenta las tablas de frecuencia para datos agrupados y en ellas solamente las frecuencias absolutas y frecuencias relativas, comenzando por las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas se presentan así, en una tabla donde hay dos columnas. La primera contiene lo que se llaman los intervalos o clases. Ahí están los valores que puede tomar la variable que se va a estudiar, la variable en estudio. Puede tener un rango que empieza en un valor mínimo, termina en un valor máximo, y ese rango se divide en clases o se divide en intervalos. En este ejemplo tenemos 6 intervalos. Cada intervalo tiene una frecuencia. Esas frecuencias se registran en la segunda columna de la tabla. Las frecuencias son la cantidad de apariciones, la cantidad de veces o de datos que hay dentro del estudio que pertenecen a cada rango. De esta forma, en el rango o intervalo de 0 a 500 habría 10 representantes, de 500 a 1000 hay 23 representantes, de 1000 a 1500 68 representantes y así sucesivamente. Es importante tener claro que cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Siempre el límite inferior es menor que el límite superior. Y muy importante también este tema de los paréntesis. Aquí nos damos cuenta que el el límite inferior de cada intervalo tiene un paréntesis cuadrado, mientras que el límite superior tiene un paréntesis redondo. El paréntesis cuadrado significa el valor se tiene en cuenta. Este 500 pertenece al segundo intervalo, este 1000 al tercero, 1500 al cuarto y así sucesivamente. Mientras que el 500, por tener aquí un paréntesis redondo, no pertenece al primer intervalo. El 1000 no pertenece al segundo, el 1500 no pertenece al tercero, sino al cuarto, al siguiente. Eso es lo que significan los paréntesis cuadrado y redondo. El último valor, el límite superior, pues está incluido, por eso tiene paréntesis cuadrado también. Esta es la tabla de frecuencias más elemental, la más básica. Tenemos entonces una columna con intervalos, una columna con frecuencias absolutas, que son los datos que se han obtenido y están agrupados y organizados. Y hay una columna H sub i que representa las frecuencias relativas. Eso del sub i, el subíndice, nos indica de qué intervalos se está hablando. Entonces H1, H2, H3 para los intervalos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Del mismo modo, para la columna de las frecuencias absolutas, F sub 1, F sub 2, F sub 3 valen 10, 23, 68 respectivamente. F sub 4, o sea, la frecuencia para el intervalo 4 es 35, F sub 5, que es la frecuencia del intervalo 5, vale 10, y la última frecuencia en este ejemplo es F sub 6, que vale 4. Tenemos ahí entonces que si sumamos todas las frecuencias vamos a tener un valor que se llama el tamaño de la muestra. Nos da la cantidad de datos que tenemos. Teníamos 10, 23, 68, 35, 10, 4 para los diferentes intervalos. Al sumar esos valores, esos datos, pues tenemos un total. Ese total es el tamaño de la muestra. Ahora, las frecuencias relativas van en la columna, la columna posterior, a la derecha de la de frecuencias absolutas. Y se calculan esas frecuencias relativas dividiendo cada una de las frecuencias
absolutas entre el total de datos. De modo que h sub i, o sea, la frecuencia relativa para cualquiera de las clases es igual a la frecuencia absoluta de esa clase que vamos a ver, o sea, del intervalo que vamos a ver, dividido entre n, total, el total de los datos. Ese n sí va a ser fijo, por eso no tiene subíndice. Recordemos, h sub i quiere decir frecuencia relativa de la clase que estemos hablando. H1 para el primero, H2 para el segundo, H3 para el tercero, así sucesivamente. En ese orden de ideas, entonces, para calcular H sub 1, o sea, la frecuencia relativa del primer intervalo va a ser la frecuencia absoluta del primer intervalo dividido entre el total de datos. En el ejemplo, 10 dividido entre 150. Eso da 0.067 que se registra en la columna de la derecha. La columna que corresponde a frecuencias relativas. Cuando se calcula el segundo valor o el valor de la frecuencia relativa para el segundo intervalo, pues se hace dividiendo la frecuencia absoluta del segundo intervalo entre el total de datos. Para el ejemplo, 23 dividido entre 150. Eso da 0.153 y ese 0.153 se registra en su casilla. Columna, frecuencias relativas frente al intervalo que corresponde. Como es el segundo intervalo, por eso se habla de h sub 2. Lo mismo va para calcular la frecuencia relativa 3, que se registra en su respectiva casilla. La 4, que es 35 dividido entre 150, 0.233, y ese valor va a la cuarta casilla en la columna que corresponde. Se hace lo mismo para las frecuencias relativas 5 y 6. Ahí se han calculado ya todas las frecuencias relativas para este ejemplo. Una vez se tiene esa columna dirigenciada hasta ahí, pues se puede sumar y el resultado es 1. El resultado de todas las frecuencias relativas es 1. Entonces es importante tener presente, tener claro que la suma de todas las frecuencias relativas es igual a la unidad. La expresión matemática que aparece resaltada se interpreta como: esta letra griega sigma significa suma. Se suman las frecuencias relativas sub i, o sea, los valores que hay en esta columna. Sub i variando i desde 1 hasta k. Quiere decir desde el primero hasta el último. O sea, i vale 1, i vale 2, i vale 3, i vale 4, 5, 6. Entonces se tienen en cuenta todos los valores de las frecuencias relativas de 1 hasta k. Dice que k es la cantidad de intervalos. Entonces sumamos todos esos valores y el resultado es 1. Es lo que significa la expresión que tenemos acá. Cuando se trabaja no se tiene tanto en cuenta la expresión matemática, sino más bien el procedimiento. Entonces, una vez encontradas las frecuencias relativas, se suma esa columna y el resultado es 1.